Muy buenos días, el tema de hoy es conocimiento y voluntad. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido en eso con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Conocimiento y voluntad. Yo encontraba que Pablo se esforzaba por hacer oraciones no para él. No se esforzaba porque Dios le diera sabiduría, entendimiento, conocimiento. A él no. Era para que los hermanos fueran creciendo, evolucionando en la fe, fortalecidos, transformados, renovados. ¿Cuántas veces usted ora por su pastor? ¿Cuántas veces ora por sus líderes? ¿Cuántas veces ora por los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas veces ora por la iglesia? ¿Cuántas veces ora para que el Señor le dé entendimiento en lo que están haciendo? Que el Señor los use aún mucho más, que le dé el Señor el entendimiento, le dé revelación. No, mire que muchos oran, dame un carro nuevo, quiero una casa nueva, un apartamento nuevo, un viaje, una esposa, un esposo, un hijo, una familia, un proyecto. Señor, ya no me gusta este carro, quiero otro carro. Señor, deme otro carro. Señor, deme otro negocio, deme otro viaje, deme otro proyecto. ¿Cuántos oran precisamente y somos muchas veces egoístas? Oraciones personalizadas, oraciones en las cuales solamente busco lo mío, ¿cierto? Solamente quiero yo avanzar, evolucionar, que el Señor me dé a mí, pero no oramos por las personas que están, inclusive que nos oran por nosotros, nos cuidan, inclusive que nos hacen un devocional, nos dan una palabra y que el Señor nos da a través de esa persona, nos da un entendimiento. Oiga, sí, yo escuché el devocional, oiga, sí, mandó una palabra, enviar una palabra y esta palabra es para mí, precisamente lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Pero mire que ni siquiera los tenemos a la oración. Pablo lo hacía. Pablo oraba por las personas que iba llevando, iba conociendo, pero se esforzaba por pedir, no para él, sino pedir para que el Señor lo fortaleciera, que el Señor los transformara, pero también para que tuviera un conocimiento, un entendimiento. Pero aquí Pablo habla sobre conocimiento y voluntad. Y es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire que aquí no habla, es que quiero tener un título, es que yo quiero estudiar en tal universidad, es que yo quiero terminar mi carrera. Aquí dice conocimiento de Dios, creciendo en ese conocimiento. Es lo que usted y yo debemos pedirle a Dios a diario. Necesitamos el conocimiento de Dios para todo, porque podemos pedirle al Señor, yo quiero una casa, quiero un apartamento, y no le pedimos sabiduría cómo gobernar esa casa, cómo trabajar con ese apartamento, cómo tener esa empresa, cómo gobernar mi esposa, cómo gobernar mi matrimonio, mi familia, mis hijos. No le pedimos, pero sí le pedimos que nos dé un nuevo proceso, ¿cierto? Un nuevo proyecto, un ascenso. Y no le pedimos al Señor conocimiento y voluntad. Eso era lo que Pablo se esforzaba. Por eso Pablo oraba tanto por sus discípulos, porque lo que él veía que el Señor le había dado era eso, conocimiento, voluntad, entendimiento en todas las áreas. Y por eso él pedía mucho por los que él tenía en este tiempo, eran Colosas, ¿cierto? Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire que aquí habla fortalecidos, pero también dice con gozo, dando gracias al Padre. Pedía gozo para que ellos tuvieran gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que el Señor les diera gozo. Eso es lo que debemos pedir. Dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Como el apóstol Pablo es tan concreto y conciso en esas oraciones, que pedía cambio y transformaciones en ellos, pero que el Señor los fortaleciera, que le diera también esa sabiduría, paciencia, longanimidad, pero ese gozo también para ser aptos, que entendieran que ya eran herencia de los santos en luz. Pero también dice que los había librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de las tinieblas del diablo que los tenía subyugados, obligados al pecado, ¿cierto? Pero también dice en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También para que entiendan que ya por la sangre de Cristo hay redención de los pecados, porque ya fueron redimidos esos pecados, que no se deben sentir culpables siempre y cuando no anden en el pecado, sino que anden en su palabra, en su conocimiento, su verdad, y que se aparten del pecado. Como dice la palabra, que el que se arrepiente y que le pide perdón al Señor y se aparta tendrá misericordia del Señor. Pero ¿cómo es la oración que usted está haciendo? ¿Será que es una oración en la cual usted está pidiendo conocimiento y voluntad para consigo, para poder guiar y orientar a otros? ¿O de pronto seguimos con esas oraciones egoístas, que solamente quiero yo salir adelante, quiero avanzar, quiero evolucionar, quiero lograr mis
metas, mis proyectos, mis anhelos, pero no damos cuenta que hay detrás de bambalinas otras personas que el Señor ha usado para orar. ¿Y por qué no pedimos por esas personas que el Señor las fortalezca, que aún cada día les dé más entendimiento, conocimiento, revelación a la luz de las Escrituras, y que los use para que muchos puedan alcanzar a la Cristo Jesús, van a llegar a sus caminos? ¿Cuántas veces hemos hecho esa oración? Perdón, ¿será que alguna vez la hemos hecho? ¿O será que todavía seguimos siendo egoístas y seguimos haciendo oraciones a cual yo creo que de pronto estoy obrando bien? Ya que el Señor nos quiere llevar a ese cambio, ya que podemos notar que el Señor quiere llevarnos a una oración totalmente diferente, pero una oración como las que hacía Pablo, pero se preocupaba por los otros, se preocupaba por los que él guiaba y orientaba, se preocupaba porque ellos fueran fortalecidos y transformados, ya que nos vamos a enfocar en una oración en particular, y es lo que el apóstol Pablo nos quiere llevar, lleno de conocimiento en su voluntad, en un conocimiento en el cual nos quiere llevar para que podamos entender cómo debemos orar, pero también la dirección del Espíritu Santo, y es que el Señor quiere darnos ese entendimiento y conocimiento a la luz de las Escrituras, pero hay situaciones en las cuales el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación en la cual usted debe pedirle al Señor que le dé claridad y entendimiento de cómo orar, porque hay veces personas que dicen, es que yo sé cómo orar por mi esposo, yo sé cómo pedir, o sea, el Espíritu Santo usted no lo necesita, ¿cierto? Usted no necesita el Espíritu Santo para orar por su esposa, su esposo, por su hijo, por su familia, no, yo sé cómo debo orar. Bueno, entonces el Espíritu Santo está a ese lado, hágalo como usted quiere, pero no le pedimos a Él, cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a toda verdad, pero no es la suya, no es la mía, es la del Padre. Esa verdad que es la que usted y yo necesitamos vivir y andar, la que nos quiere llevar el Espíritu Santo. Y es aquí donde el Señor quiere darnos ese entendimiento para saber cómo orar, cómo pedirle, cómo obrar a través del Señor, pero también que el Señor nos dé ese entendimiento, ese conocimiento a la luz de las Escrituras. Por eso lo dice el apóstol Pablo, una oración que él mismo hace en Efesios 3, 14 al 16 por los de Éfeso. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en su espíritu. O sea, en el hombre interior, ese espíritu que el Señor nos dio para ser fortalecidos con el Espíritu Santo, pero también toda familia que el Señor quiere que sea transformada, pero que también Él dobla sus rodillas delante de la presencia del Señor, clamándole al Señor para que esa familia sea transformada, de quien toma todo nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Aquí no le habla una casa, un apartamento, un viaje, un proyecto, un negocio, no, de las riquezas, porque podrá usted tener la casa, el apartamento, pero si no tiene su sabiduría en el conocimiento de la voluntad del Señor, usted lo va a perder, usted no va a saber administrarlo, usted va a perder eso es lo que usted le pidió al Señor, porque no le pidió ese conocimiento y voluntad. Por eso debemos pedir que el Señor nos dé ese conocimiento y voluntad, pero también cómo pedir por otras personas. Dame entendimiento, Señor, dame conocimiento, Señor, dame revelación, dame palabra, dame verdad, Señor. Quiero vivir en tu conocimiento, tu revelación, tu palabra, tu verdad, para saber, Señor, cómo debo obrar en cada circunstancia, en cada situación. Y mire que nos falta a usted y a mí oraciones específicas. Oraciones específicas es que muchas veces no las hacemos acorde a lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, sino como hay veces yo creo que debo hacerlo, ¿cierto? Y no lo hacemos bien como el Señor pide para con cada uno de nosotros. Por eso me dice la oración que hacía el apóstol Pablo en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día, una oración que el apóstol Pablo hacía por su discípulo Timoteo, una oración en la cual él le clamaba y le pedía al Señor que lo limpiara de su conciencia, una conciencia renovada y restaurada, como Pablo pedía también por la de él, de acuerdo con sus oraciones de día y noche. ¿Qué oraciones está haciendo usted por otras personas? ¿Será que sí la estamos haciendo por otras personas, o será que solamente la hacemos por lo que yo creo, yo pienso que debo hacerla, pero no nos enfocamos en que también otras personas necesitan tener un cambio, una transformación? Por eso lo que el Señor nos habla hoy a través del tema del día de hoy es cómo debemos obrar. Pedirle al Señor que nos dé conocimiento y voluntad, pero es su conocimiento, es su voluntad, no el conocimiento en las artes, no el conocimiento en las escrituras, no el conocimiento en otras cosas, en su palabra, pero el conocimiento, la revelación del Espíritu Santo para saber cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia o situación que se nos llegue a presentar. El Señor quiere darnos a usted y a mí, pero mire que a veces pedimos y no sabemos pedir porque pedimos y no pedimos como conviene. Por eso el Señor quiere darnos a usted y a mí un camino de transformación desde lo adentro, desde el corazón, para saber cómo pedir, pero pedir con conocimiento y voluntad. Por eso la oración hoy es que el Señor le dé conocimiento y voluntad a usted cómo orar,
cómo pedir, cómo clamar delante de su presencia. El apóstol Pablo lo hacía. Mire que las cartas que él escribió, la mayoría de cartas que el apóstol Pablo escribió, algunas de las cartas paulinas, como fue las cartas de los filipenses, las escribió en la cárcel, pero con ese contenido tan profundo, ese entendimiento tan revelador del Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos a usted de mí, en ese entendimiento, un conocimiento mucho más profundo a la luz de las Escrituras. Saber orar, pero acorde a las Escrituras. Hoy le oro y le pido al Señor que abra el entendimiento, el conocimiento suyo, para que pueda entender las Escrituras, pero saber cómo pedir y cómo orar, aún no solamente por usted, sino por los de su entorno, y que el Señor se lo conceda en Cristo Jesús.